Bueno, y regresamos en Hablando a lo Sano, el tema del día, el uso de la cannabis. Doctora, estamos hablando que ya está reglamentado en el país, que tenemos distribución, que es realmente muy personalizada la producción, ¿no? O la distribución de la cannabis. Entonces, ahí tendríamos que entrar a hablar de cuáles serían las indicaciones. Exacto. Bueno, pero a mí me queda una duda. La cannabis que se utiliza normalmente, o que nosotros conocemos, es la cannabis, la hoja, pues. Esta que es para uso médico viene en cápsulas, viene en elixir, viene en gotas, viene en... Sí, bueno, voy a retomar un poco el tema de cómo es el proceso. El proceso inicial es licencia ante el Ministerio de Salud para la fabricación. O sea, si yo no tengo una licencia para fabricar, no puedo ni siquiera cultivarla. Luego, a través del Ministerio de Justicia y se sacan las licencias para el cultivo, porque cuando yo voy a solicitar la licencia para cultivarla, ellos me piden el certificado del Ministerio de Salud que dice en qué voy a utilizar yo este cultivo. Correcto. Una vez que pasa por ese proceso de fabricación, que por lo general no se está haciendo en Colombia, hay algunas empresas que sí tienen sede en Colombia, una en Medellín, y están haciendo la fabricación o la depuración o la metilación, son procesos químicos mediante el cual separan la TCH y de la CBD y a las concentraciones que se sean solicitadas por los médicos en cada uno de sus consultorios en Colombia. O sea que la producción es a demanda. Yo no voy a encontrar en una farmacia unas gotas de CBD para tomarme porque no va a ser lo que yo necesito. Y es lo que ha sucedido últimamente, que la gente empieza a comprar las gotas o consígueme estas tabletas o estas cápsulas y no tienen el efecto que quieren, ni analgésico, ni antiemético, ni para la ansiedad, ni para el insomnio, ni para la hiporexia, que son los usos que se le va a dar de acuerdo a las concentraciones de cada uno de los componentes para cada paciente. Bueno, y hablando, tú me dijiste algunas de las, digamos, de los objetivos terapéuticos, pero hablando en firme de las patologías, de las enfermedades que podríamos tratar, sé de casos, porque conozco un amigo que se la recetaron para epilepsia, y él tenía, lo que él me contó era que pues él presentaba crisis a pesar de que estaba medicado, que las crisis eran muy frecuentes, convulsionaba con mucha frecuencia y que a pesar de manejar fármacos a tope no conseguía yugular las convulsiones, y con el uso de cannabis pues había mejorado muchísimo eso. ¿Qué otras enfermedades se pueden tratar con el uso de cannabis? Bueno, efectivamente dentro de las investigaciones se ha evaluado la acción de del cannabis en los receptores cannabinoides a través de una sustancia o una célula que se llama GABA, o de unos neurotransmisores que es el GABA, y regula la entrada y salida de este neurotransmisor a través de la célula. Y se sabe que el GABA es el principal componente, por así decirlo, que puede llegar a regular o no las convulsiones. Entonces, dentro de las investigaciones, los usos están para el paciente que no tiene apetito, porque se da a través de una sustancia que se llama serotonina. Se da para las náuseas y vómitos, sobre todo las de origen central producidas por quimioterapias o los pacientes que están en tratamiento con quimioterapias, pero se debe, nuevamente, quiero aclarar, se debe utilizar previo al inicio de la quimioterapia. No funciona como antiemético, funciona como prevención de náusea y vómito. O sea, la persona que va... Bueno, vamos a atender esta llamada primero y luego vamos a la pregunta que te iba a hacer. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas. Buenas. Sí, ¿con quién hablamos? Betty Arrieta, Barrio Galán de Barranquilla. ¿Me repites tu nombre, por favor? Betty Arrieta, bueno, Barrio Galán de Barranquilla. Ok, bueno, doña Betty, ¿cuál es tu pregunta para la doctora Karina? Respecto de la marihuana como alucinógena, la reacción para uno saber si un familiar, un hijo está consumiendo, cuáles son las reacciones. No está con el tema del día, pero... Pero es válido. No, sí es válido. Es válido porque, buenos días,
Es válido porque muchas personas no se dan cuenta que su familiar está consumiendo y uno de los efectos principales siempre es que la persona está muy eufórica o que la persona tiende a estar un poco más, con mucho más apetito, tiende a tener de pronto periodos de irritabilidad durante el día cuando no lo consume. Hay un síndrome. Voy a aprovechar de pronto para comentarles un poco acerca de un síndrome que se produce por hipertermia en los pacientes consumidores de marihuana, pero obviamente pues esto no hace parte del tema del día, pero ellos mejoran con bañarse. Es decir, cuando tienen estos síndromes por el consumo de la marihuana, tienen que bañarse para bajarse la temperatura y solamente suspendiendo el uso de la marihuana, es decir, reconociendo que la marihuana es lo que les está afectando su vida, es la única forma que tienen para curarse, o sea, suspendiendo el uso de la marihuana. Bueno, ya sabe la señora cuáles serían digamos, las manifestaciones, un hambre excesiva, euforia y esta hipertermia. Sí. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Hola. Aló, Hola, ¿con quién hablamos? mi nombre es Yuli Peña, Yuli, ¿de dónde nos llamas? de Sagún, Córdoba. Yuli, ¿cuál es tu pregunta para la doctora Karina? Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿La marihuana medicinal puede servir para los dolores articulares en caso de que le duele a uno la articulación de la rodilla, los codos y los dedos? Sí, Yuli, buenos días. Dentro de los efectos de los usos de la marihuana está el uso analgésico. Obviamente todo esto tiene que ser previo a valoración médica, descartando todas las otras patologías, que no tengas una artritis reumatoide, que no tengas otra patología de pronto de interés o que tenga que ser manejado con otros medicamentos, y los síntomas dolorosos sí se puede usar el cannabis medicinal. En esos casos se usa como en gel, crema. Sí, la distribución está en gel, en gotas, más que todo la extracción de las gotas se da más para el efecto de náusea y vómito, que se saca de la flor. Y también para efectos de depresión y ansiedad, ¿no? Y el insomnio. Bueno, ya sabes, entonces, pero hay que aclarar que la que se utiliza para manejo del dolor es recetada por un médico. Es totalmente diferente. Y es totalmente a esa que normalmente se consigue de forma clandestina. Yuli, gracias por tu llamada. Bueno, doctora, entonces ya hemos hablado de las patologías que se pueden tratar con el uso de cannabis. ¿Y qué otras aplicaciones tiene, aparte, digamos, del uso medicinal? Bueno, dentro del uso del cannabis... Porque estabas hablando del insomnio, te escuché. Sí, pero igual sigue siendo pues de uso medicinal, sigue siendo de los diferentes usos, las diferentes indicaciones que se puede aplicar. La principal que se está investigando en este momento es para la epilepsia, es la que se está investigando más. La que más se ha estudiado es el TSH y la que menos se ha estudiado, pero que se sabe que hay bastantes receptores cannabinoides, es el CBD. La que conseguimos en la calle casi siempre va a ser el CBD y por eso no va a tener todas las aplicaciones ni va a tener todos los efectos buenos que nosotros quisiéramos tener solo porque nos la venden diciendo esto es cannabis. Y entonces ya uno piensa que sirve para la hiporexia, que sirve para las náuseas y vómito, y resulta que lo que vamos a encontrar es fallas en el tratamiento y lo vamos a satanizar un poco y vamos a decir, no, esto no nos sirvió, ya yo lo probé y resulta que no lo hemos probado de la manera adecuada. Bueno, ¿y cómo hace un paciente que quiera o saber si su enfermedad o si la patología que tiene es susceptible de ser manejada a través del uso de la cannabis medicinal? Ok, si ha utilizado previamente medicamentos antieméticos, si a pesar de estar utilizando esos medicamentos persisten los síntomas y son incapacitantes, si a pesar de estar haciendo todas las medidas farmacológicas y no farmacológicas indicadas por su médico tratante, que en este caso puede ser el oncólogo, el reumatólogo, y no hay una buena respuesta, pues es candidato a hacerle una valoración y determinar si se puede utilizar el uso del cannabis. Esa valoración es hecha
por un especialista en dolor, en este caso, digamos, los anestesiólogos que son como tú, en el caso, que son paliativistas o que tienen una especialidad en manejo de dolor? Bueno, principalmente tiene que ser una persona con el entrenamiento del uso del cannabis. No necesariamente tiene que ser especialista en dolor. Okay. Una persona que tenga el entrenamiento y que sepa qué concentraciones se va a iniciar, pues lo puede ordenar porque está dentro del formato de control de estupefacientes y se manda hacia la Secretaría de Salud y ellos inician la fabricación de ese producto a la concentración de esa persona. Quien distribuye el producto es la misma Secretaría de Salud. Sí. ¿No hay proyecto en Colombia, así como en Canadá, que hay 46 clínicas especializadas en el manejo de la cannabis? No he escuchado. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema y es que la gente suele confundir los usos medicinales con los usos recreativos y entonces hay esa pequeña línea en la cual pues todavía no hemos madurado como sociedad, en el que las cosas que son para uso médico son para uso médico y no para uso recreativo. Ese es el problema que realmente que hay en nuestra sociedad. Sí, precisamente era algo que iba a comentarles. Es muy satanizado y nos lo dicen y nos llegan pidiendo el medicamento siempre como calladito. Con pena. Como que, ¿y será que yo puedo comprar la marihuana en gotas? Y yo, pues dígalo normal, si ya se puede usar de manera medicinal. Además, usted no es un consumidor de marihuana. Lo que le vamos a ordenar es una molécula que se extrae, así como usamos opioides, que son derivados de la cocaína o del opio, así vamos a utilizar un derivado de una planta que se ha utilizado durante siglos de manera medicinal. Que además no se va a fumar, vienen otras presentaciones. Así es. Digamos, ¿cómo sería el acceso de un paciente que requiere este medicamento? Ya me dijiste que tiene que diligenciarse un formato. Ese formato tiene que ajustarse tiene que ir acompañado de un CIE-10, de un código de enfermedad. ¿Qué es un CIE-10? Es el código internacional que se da para todas las enfermedades. Entonces, de acuerdo a cada código, hay algunos medicamentos que se pueden manejar con eso. Bueno, no. Básicamente, los usos aprobados en Colombia son náuseas y vómitos, epilepsia, manejo del dolor refractario, insomnio e hiporexia, que es la pérdida del apetito. Okay. Y en el caso de hiporexia, ¿cuál, digamos, porque es un síntoma, pero cuál sería la causa? ¿Cuál sería, o también serían pacientes de cáncer? Puede ser pacientes de cáncer o pueden ser pacientes en los que la hiporexia ya han intentado ¿Qué es la hacer, hiporexia, doctora? Disculpe. La pérdida del apetito. Ok. Cuando un paciente tiene pérdida del apetito y se asocia a alguna enfermedad terminal, podemos utilizar el cannabis, pero pacientes que no tienen enfermedad terminal también se puede utilizar. De hecho, se usa mucho en los ancianos, sí, cuando tienen insomnio y Alzheimer y están muy irritables, se utiliza también. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos en Hablando Lozano.